Entonces, pues bueno, pues les doy la bienvenida aquí a mis amigos, a Magda, a Yola y a Octavio, que se van a presentar ahorita aquí en el canal que le cambiamos el nombre, antes era Entre Amigos, y por recomendaciones de la mercadotecnia me dijeron que fuera un poquito diferente, entonces ahora se llama De Arte y Más Locuras. Así que Ah, muy bueno, bien. el canal así se llama. Y pues el Sí, tema de hoy es la locura del Quijote, que tiene pues las dos cosas, ¿no? Una obra de ujú. arte y la locura. Así que si son tan amables de irse presentando en el orden que comentamos, por favor y bienvenidos. Gracias, Gabriel, por invitarnos. Pues soy Octavio César Macías Robles. Nací en San Marcos, Zacatecas, en la normal rural de San Marcos. La mitad de mi vida la pasé en escuelas normales y llegué finalmente a la Ciudad de México a estudiar la preparatoria y la universidad. Egresé de la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas. De mi fortuna tengo el haber asistido a clases con Juan José Arriola, Mauricio González de la Garza, Gonzalo Celorio, la maestra Revueltas. Creo que eso ha sido de lo más maravilloso que me pasó y mi inicio en el Quijote fue de muy temprana edad. Mi papá, el profesor Misael Macías Velázquez, era literato también y desde allí inicié la lectura del Quijote y ya más plenamente en la facultad. Fui catedrático en la UNAM los últimos años y maestro de español en secundarias técnicas, jefe de enseñanza de la asignatura. Así que el Quijote ha permeado mi vida profesional y mi vida privada. Mis dos interlocutoras, Magdita y Yola, pues con Yola teníamos la fortuna de intercambiar desde figuras, libros, llaveros, toda la colección de Quijotes que tenemos ambos ha sido nutrida entre los dos. Y pues con Magda el haber asistido a la facultad, al mismo colegio y a las mismas aulas ahí en filosofía, y posteriormente habernos encontrado en la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Gracias. Qué bien, pues bienvenido. Muchas gracias. Yolita, si te presentas, por favor. Sí, cómo no. Bueno, soy Yolanda Torres del Cueto, maestra de primaria, originaria del estado de Guerrero, tierra de Dios y María Santísima, Válgame Dios. pero que llegué a la Ciudad de México a los 2 años y medio y he permanecido estos cuantos años Sí. aquí en la Ciudad de México. Estudié en la Nacional de Maestros y después en la Normal Superior, la carrera de Lengua y Literatura Españolas. No hablo de mis maestros porque, qué barbaridad. Entre Arqueles Vela y muchísimos más, bueno, no los nombro porque luego dicen, oye, pero fracasaron contigo, ¿verdad? Entonces, mejor ni los Igualmente. nombro y los dejo reposar porque ya todos gozan de la paz de Dios. Bueno, también fui maestra de español en secundarias técnicas, fui subdirectora en secundarias técnicas y jefe de enseñanza, que de allí nos jubilamos un grupo bastante nutrido en el año de 2003. Nos jubilaron. No, yo me retiré voluntariamente. Ustedes sí creo que les dijeron, ya se acabó el 20, pero bueno, nosotros sí dijimos, contrariamente a lo que pensábamos, que sí nos queríamos retirar. Pero bueno, el Quijote para cualquier persona que estudia literatura y principalmente literatura española, pues es lo máximo, es como el ícono de la lengua española,
Y para las personas que luego dicen, ay, pero es cierto que una obra pueda llegar a esas alturas y además permanecer tanto tiempo, les digo, bueno, pues nada más dale una revisada a alguno de los tomos que tengas del Quijote. Y como que los primeros capítulos ahí te anuncian lo que va a venir, porque allí conoces a un personaje en literatura que luego vas a conocer muchos personajes así en la vida real. No con todas las características uno de ellos, pero sí muchos con algunas características de ese personaje fabuloso que es don Alonso Quijano y que ya después se convirtió en el Quijote. Muy bien. Muchas gracias, Yola. Magdita, pues si nos haces favor de presentarte. Muy bien. Soy Magdalena Romero Flores, originaria total y completamente de la Ciudad de México, antiguamente Distrito Federal, por parte de madre y padre, abuelos y etcétera, etcétera. Pues soy de Feña, nativa totalmente. Y pues toda mi educación, desde que inicié en el preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, hasta la universidad, pues fue en educación pública. Yo sí tuve en mis inicios la experiencia de haber estado en la educación privada y pues pude entablar la diferencia que hay entre una y otra. Pero bueno, pues como ya lo mencionó Octavio, fuimos compañeros en la UNAM, eh, en la Facultad de Filosofía y Letras, también de la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas. Eh, la vida me llevó a la docencia desde que inicié el segundo semestre de la facultad. Así es de que definitivamente fueron prácticamente 40 años que me dediqué a la docencia en diferentes niveles y bueno, pues me encontré con estos compañeros amadísimos, eh, Octavio y Yolita, en la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Nos conocíamos de antes, que cuando estuvimos frente a grupo dando clases, o Yola, que fue jefa de enseñanza de los maestros que yo coordinaba en algunas escuelas secundarias técnicas. Y allá en Dirección General, pues tuve la fortuna de convivir con ellos y también de intercambiar experiencias, no solamente pues a nivel profesional, sino también de amistad. Y actualmente, pues a pesar de que ya tenemos varios años jubilados, los tres, pues seguimos frecuentándonos. Soy también de la generación de la Facultad de Filosofía y Letras que se honra en haber tenido maestros insignes, maestros que son muy famosos, algunos ya desaparecidos, pero bueno, que su obra y todo lo que aportaron a la literatura, pues sigue estando vigente y pues ya lo dijeron mis amigos y compañeros, el que no nada más el haber estudiado la carrera de letras hispánicas es lo que nos identifica con esta obra el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, sino que pues es súper sabido que por algo ha sido designada no de ahora, sino de muchísimos años atrás y de todas las épocas a partir de que se publicaron su primera y segunda parte, que es la obra cumbre de la literatura universal y que a partir del Quijote, bueno, pues se considera que nació
la novela moderna. Muy bien. No Así nada más, no nada más por el tratamiento de los temas que aborda, sino de cómo se desarrollan los personajes, la trama, el estilo, los narradores, en fin, muchos de todas estas virtudes que tienen los escritores de los cuales se echan mano y que Miguel de Cervantes Saavedra, bueno, pues con su maestría y genialidad, marcó la pauta para que de ahí todos los demás escritores pues tuvieran a bien fijarse en su novela. Entonces, pues también es un referente y yo me congratulo también que en Dirección General tuve a mi cargo el Programa Nacional de Lectura en un área de fomento a la lectura y que pues por lo menos un granito de arena aportamos para que en las escuelas secundarias técnicas, en las diversas asignaturas, no nada más en español, bueno, pues se hiciera un hábito la lectura y la lectura por placer, no por obligación. Gracias. Sí, eso es muy importante, ¿no? Porque leer por obligación, híjole, si de por sí a veces es pesadito leer, por obligación está peor el asunto. Pero Así bueno, es. muchas gracias. Hablando de la estructura del Quijote, ¿quién me podría decir algo así? Recuerden que esta es la idea es una plática muy relajada, no es para, para super conocedores nos dirigimos en realidad a la gente, digamos que a lo mejor no ha leído el Quijote o lo ha leído más o menos, sí, no es para especialistas. La intención de sus servidores compartir con quienes no han tenido la posibilidad de leer el Quijote, de darles un motivo, ¿no? Y que tengan más o menos una idea de cómo está estructurado, qué tipo de lenguaje tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quién me podría platicar o nos podría platicar sobre la estructura? ¿Qué nos podrían decir de cómo está estructurado? si quieres inicio. Sale. Eh, el Quijote, bueno, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, parte uno y parte 2 es el nombre correcto. O sea, Ajá. no hay un libro que se llame El Quijote. Bueno, sí Ah, lo hay, más adelante comentaremos eso. ok. Yo creo que Miguel de Cervantes Saavedra, al igual que Colón, al igual que los hermanos Lumière, no supo la magnitud de lo que había creado. Colón murió creyendo que había llegado a las Indias y Cervantes murió creyendo que había escrito una novela de caballería. Pero ya lo menciona Matt. El Quijote es la cuna de la novela moderna. O sea, es el inicio de la gran novela. Y al contrario de lo que creía Cervantes, el Quijote le da jaque mate a las novelas de caballería. Con él se terminan las novelas de caballería. El Quijote se estructura en dos partes, cada una con varios capítulos, que tienen a su vez varias novelas en su interior. O sea, es una novela que tiene otros libros dentro de sí mismo. Sería una Órale. especie de Biblia de la literatura. Así como la Biblia no es un libro, sino un compendio de libros, el Ajá. Quijote es un compendio de varias novelas. Yo cuando me recomiendan que qué diría para que lo lean, seleccionaría capítulos. Algunas de estas novelas son una novela pastoril, una novela de enamorados, una novela de caballería. O sea, esas novelas están sobre todo en la primera parte. La segunda Ujú. parte es más la vida del Quijote y Sancho. Y en la primera, los primeros capítulos sí se detienen mucho en la vida, primero de Don Quijote en su primera salida y luego con Sancho Panza. Entonces son dos partes de más de 600 páginas cada una, dividida en varios capítulos. Y así está estructurada. Una lectura para jóvenes de secundaria del Quijote no es recomendable. Es vacunarlos contra el Quijote. Se selecciona, como diría Magda en su introducción al fomento a la lectura, se seleccionan capítulos para ellos. Y decir que lean el Quijote en el español actual, el Quijote es la cuna del idioma español. De hecho, está en el idioma de Cervantes más de
36,000 palabras diferentes que van a servir de compendio para el diccionario de la Real Academia Española. O sea, el Quijote es la cuna que da origen al idioma español, aunque haya en él muchas palabras arcaicas para el uso actual, pero como tal se puede leer perfectamente como lo escribió Cervantes. Tenemos la gran fortuna de estar ante una obra de arte original, idéntica a la que escribió Cervantes de su pluma. Ok. ¿Algo También, más? sí, también podríamos añadir a lo ya comentado por Octavio, que esas dos partes, la primera publicada en el año de 1605 y la segunda 10 años después, en el año de 1615, pleno siglo XVII, pues marca, ya lo mencionaba también Octavio, que marca dentro de su estructura, tanto la primera y la segunda parte, da rienda a todo lo acontecido a este ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en sus 3 salidas que tuvo. Está estructurada precisamente también la obra en 3 salidas. La primera salida que duró unos pocos días, la segunda salida que dura un poquito más, pero unas semanas, y la tercera salida que sí dura mucho más tiempo, que vendría a ser, como él ya lo mencionó, en la segunda parte, que marca pues toda la mayoría de las aventuras que tiene en su haber con Sancho Panza y todos los personajes que insisten en regresarlo supuestamente a la realidad. También es muy interesante el conocer que pues esta obra tiene dentro de su narrativa, aparte de los libros, de las novelas que ya mencionaba Octavio también, tiene poemas, tiene canciones, romances y tiene más de 200 personajes, en los cuales no son personajes así sueltos que nada más los menciona y no tienen un tratamiento, sino son personajes que tienen un hilo conductor dentro de la historia y que en determinados episodios vuelven a salir y pues tiene diversas interacciones, tanto Don Quijote como Sancho con esos personajes. Ok, Yola, ¿qué agregarías a esta cuestión de la estructura? Bueno, mira, yo en primer lugar quiero hacer mención de algo que siempre he pensado que qué difícil es escribir una obra en la cárcel. Mm. Es una obra de cautiverio. Esa obra que se escribió en la cárcel hace varios siglos. Ujú. En aquella época, pues sabemos cómo se escribían las obras. Allí sí que era con aquella pluma y la tinta y el papel, Avance. nada de computadora, Sí, y que ¿no? llegó este señor que la empezó en la cárcel a escribir una primera parte de 50 y tantos capítulos, y luego otra cosa que también hay que resaltar es que tuvo tanto éxito, y ahorita que están de moda los plagios, resulta que de repente sale por allí una segunda parte del Quijote, Ok. pero no de Miguel de Cervantes, Avellaneda. sino de un señor Avellaneda, que yo siempre le agradecí a Avellaneda cuando leí todo esto, que haya hecho ese plagio, porque molestó tanto a Miguel de Cervantes que lo obligó, entre comillas, a Así es. terminar su segunda parte.
porque ya como que le había dado muchas largas a esa segunda parte. Entonces, como leyó lo que había escrito Avellaneda, pues entonces dijo, no, pues cómo, eso es totalmente diferente a lo que yo pienso, y entonces ahora sí que se apuró y afortunadamente la terminó, como dijo Magda, salió en 10 años después de la primera parte y al año siguiente se murió Cervantes, o sea que Así es. imagínense si no la hubiera terminado, pues tendríamos una media obra maestra. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿y si la pudo ver editada o simplemente la concluyó y ya otros se encargaron? No, No, sí, 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 sí sí. se editó tanto la primera parte como la segunda parte, incluso, bueno, los estudios, los que estudian el Quijote, porque lo han estudiado al revés y al derecho de cabeza y volteado, y bueno, Ujú. ¿qué no han escrito sobre esta obra? Dicen que precisamente uno de los narradores, el personaje de Cide Hamete Benengeli, Benengeli. pues es su propio editor, que Ujú. se vale de él para narrar la historia y no ser precisamente Cervantes el que la cuenta, por todo lo que ya hemos venido diciendo, que en la época, al igual que en todas las épocas, y de ahí la vigencia del Quijote, ¿no? Que para poder hablar de determinados temas que para en su momento los que están gobernando son medio escabrosos o se tienen que tocar así con pincitas, no se puede opinar libremente de ellos, etcétera, pues por aquello de la censura, a pesar de que haya libertad de expresión, etcétera, en aquella época que finalmente no la había, todo estaba mucho más controlado, en fin, pues tuvo que valerse Cervantes de estos artificios para hacer una crítica mordaz, muy, muy recalcitrante a, a muchos de los asuntos de la política, de la sociedad de su época, ¿no? Y no nada más de España, sino del mundo en general, y sobre todo por medio de valerse de la ficción de un personaje que aparentemente, desde mi punto de vista, y de muchos cervantistas también, de que aparentemente es un loco muy, muy cuerdo, o un Mm. cuerdo que hace, que tiene delirios y se va acercando a la realidad, pues se tiene que valer de todos estos recursos literarios pues para poder hacer una crítica recalcitrante contra todo lo que él pensaba que coartaba la libertad del hombre, ¿no? No nada más del hombre pues en España, sino del hombre en general. Sí, claro. Sí. ¿Y cómo fue recibido en su momento el Quijote? ¿Sí tuvo una gran aclamación o no le entendieron o Claro que cómo sí. estuvo? Bueno, primero hay que entender algo. La imprenta todavía no editaba los libros como lo hace ahorita una computadora Actualmente. o actualmente, o hace 100 años, o hace 200 o hace 300. O sea, el Quijote fue escrito de manuscrito en manuscrito. Órale. O sea, obras originales escritas Sí. por los monjes en los conventos. O sea, los Quijotes que circulaban, si eran 100, estamos hablando de una edición como ahorita decir, Alfaguara sacó 100,000 ejemplares, ¿no? O sea, estamos hablando de ediciones escritas a mano, que como ya decía Yolita, eran escritas con plumita de ganso, afiladas Ujú. cada vez, decadas, para poder pasar a la siguiente hoja. Entonces, ese Quijote que se empezó a leer fue manuscrito, lo cual habla ya de una gran trayectoria de ese texto. La segunda, ¿dónde creen que fue más leído el Quijote?
en América, aquí en el virreinato. ¿Por qué? Porque aquí sí había reinos que conquistar, porque aquí sí había lugares que descubrir, porque aquí sí podías crear un castillo, porque aquí sí podías tener un imperio. De hecho, en la segunda parte del Quijote se debió haber escrito en la Nueva España. El gran sueño de Cervantes fue venirse a la Nueva España. Y como ya decía Yolita, que fue un español que no las tuvo todas consigo, él era recaudador de impuestos, estuvo encarcelado, que fue donde escribió el Quijote. Además, va otra cosa, era manco, solo tenía el uso de la mano derecha. Entonces, imagínate en la cárcel, con estos portafolios, cargar con sus papeles, andar de un lado para otro. Bueno, lo logró escribir y fue un éxito en su momento, y hay que entender que fue un éxito cuando el escritor más famoso era Lope de Vega, no Cervantes. O sea, Cervantes tenía que luchar contra grandes escritores de su momento. El escritor de lujo, por decir, el Agatha Christie de su momento era Lope de Vega, que escribía teatro. Cervantes escribió teatro, escribió poesía, escribió las novelas ejemplares y escribió El Quijote. O sea, no fue tan prolijo en su creación como lo fue Lope de Vega, ni tan reconocido, pero su edición desde su primer momento fue reconocido porque era un libro contra el catolicismo. No tengo a ciencia cierta si Cervantes fue un judío converso o fue un católico. Por eso él dice que él no escribió el Quijote, que un árabe, Cide Hamet Benengeli, le entrega esos textos y él solo los reproduce. Pero la Inquisición siempre estuvo con el ojo sobre el Quijote y no le pudieron comprobar absolutamente nada, porque utilizaba trucos para decir Carlos V, el rey de Pentapolis, Penta 5, polis ciudades, hizo esto, era Carlos V. Y así empezó a incluir todas sus cosas. Nos hemos topado con la iglesia, sí, pero nos hemos topado con la barda de la iglesia. O sea, siempre metáforas que le permitieron eludir esto. Hay una frase muy bella cuando libera a los galeontes que los llevaban presos y dice, es que nadie puede hacer preso lo que Dios y la naturaleza ha hecho libres. Porque la Inquisición en ese momento, bueno, en ese momento y muchos años antes, se estaba apropiando de los bienes de todos los ricos, inventándoles culpas. Entonces lo supo eludir muy bien, pero sí, la mayor parte del Quijote fue leído en el reinato de la Nueva España. Incluso los cervantistas afirman que en España, en la época en que se dio a conocer Don Quijote, pues les llamó más la atención, así como hicieron como una lectura ligera del Quijote. ¿Por qué? Porque, bueno, los llamó primero, pues la ficción que es central ahí, todos los desvaríos de ese personaje tan peculiar y tan singular, incluso el mismo, el mismo Don Quijote. En sus aventuras se encuentra en alguna ocasión con un grupo de actores, de actores teatrales que van disfrazados. Él se los imagina que su encantador ya le hizo otra de las jugarretas que le manda ahí a algunos personajes así medio fuera de su imaginación, de sus desvaríos, y él ya comentando, platicando con ellos, le dicen que no, que es como una agrupación, un grupo teatral que anda de pueblo en pueblo representando, y le hacen la referencia de que representan algunos de los episodios de Don Quijote de la Mancha, precisamente, de este caballero andante que en esa lectura ligera, en ese primer acercamiento, en esa primera aproximación que tienen los españoles de su tiempo, era nada más pues por divertirse, por reírse de las locuras de este personaje y no profundizar más allá de lo que
dicen ya posteriormente los cervantistas que hacen análisis literario de toda esta crítica que hace a las diversas instituciones de su tiempo. Entonces, pues sí, concuerdo ampliamente con Octavio que fue más leído y de una manera más profunda en América que en su propio país. Sí, hace rato que comentabas de que todos eran originales, digamos, todos los libros, porque fueron hechos no a través de la imprenta. Yolita, ¿se podría llamar entonces cada uno de esos libros incunables? ¿Se le podría llamar incunable? Pues yo digo que sí, claro que sí. En aquella época, pues todos eran incunables. Así es, Ah, ok. así es. Oye, un comentario con Sí, respecto a lo que estamos platicando. ajá, Algunas personas, hablando ya de la locura, sí. el Quijote, que es lo que nos está reuniendo aquí en medio de nuestras locuras, Sí. me da mucha risa que se han hecho estudios médicos y científicos de el personaje. Por ejemplo, hubo un médico que dijo que claro que un personaje anciano, porque tenía 50 años, Ah, caray, Demasiado sí. para esa época, porque no así para esta. dice Cervantes, un hombre de 50 años, un anciano que no comía, que estaba deshidratado, pues se volvió loco Pues por falta sí. de sueño y por leer tantas tonterías. Otros médicos dicen que era bipolar, que era psicópata. Bueno, es divertidísimo los estudios que hacen según las características de que muestra el personaje. Por Ujú, ejemplo, el que una campesina, él la viera como una mujer extraordinariamente bella de la nobleza, como es Dulcinea, que viene siendo pues una campesina vecina de él, que de seguro le gustaba a este señor. ujú. Este, entonces ellos dicen que qué barbaridad, que es un salto de la realidad, que así hay enfermedades mentales, que tú ves lo que quieres ver y no lo que es en realidad. Entonces, digo, pérdida de tiempo, porque es mucho más fácil decir, a ver, ¿qué puede decir una mente genial como la de Cervantes Ujú, a través de un personaje que, como dice Magda, está loco, entre comillas, sí, como un pretexto para poder decir muchas cosas, sí, cambiándole a veces alguna palabra o el contexto, como ya lo mencionó Octavio, para pues no exhibir tanto lo que él quería decir. sí, claro. Pero a mí también se me hace genial que a él se le hubiera ocurrido, a Cervantes se le hubiera ocurrido esa estrategia Así es. que sabemos que ahora, pues, ahí está No de Broso, todo. Ujú. Ajá, Broso disfrazado de payaso y que puede decir muchas cosas. Así es. Y que no lo pueden meter al bote porque pues no es Víctor Trujillo, sino es Broso el que está diciendo, el que está Él es claro, el payaso. hablando. Pero imagínense hace 500 años, ¿verdad? sí, Entonces, es extraordinario mientras uno más lee y piensa en el Quijote,
se da uno cuenta de cómo algunas personas nacen adelantadas a su tiempo, Muchísimo. pero por siglos, Así es. y que afortunadamente muchas dejan evidencias, como en este caso, y afortunadamente llegan a nuestros días con todo su esplendor y sin perder absolutamente nada de vigencia. Claro. Así es. El Quijote, Perdón. hoy como ayer y será mañana, una obra extraordinaria de ese señor y su locura, que ya quisiéramos que Sí, Tomar un poquito. hubiera muchos locos de ese tipo. Así es. sí, Magdita, que Aunado a esto, yo quería comentar que precisamente yo quiero verle el otro lado de la genialidad de Cervantes, de haber creado un personaje tan fabuloso que ha servido a cualquier ámbito tanto de las ciencias, no nada más de la literatura, para hacer estudios a veces tan sacados de la realidad, pero que les ha servido a ellos. Les ha servido porque, por ejemplo, referente a lo que decía Yolita, que desde el punto de vista médico, lo que han opinado de este personaje, les ha servido también, por ejemplo, en el siglo XIX, al que se considera el padre de la psiquiatría científica, un tal Philippe Pinel, que el personaje de Don Quijote le sirvió para ejemplificar desde el punto de vista médico qué era la monomanía, que es el trastorno caracterizado por el desarrollo de ideas delirantes y obsesivas. Y realmente, bueno, Cervantes empieza precisamente diciendo que el estado que llevó al delirio y a la obsesión a su personaje de Alonso Quijano a convertirse en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha fue su obsesión por leer las novelas o los libros de caballería y precisamente creerse un caballero andante. Entonces yo digo, qué valioso que este personaje en cada siglo y hasta nuestros días, en nuestra época, en pleno siglo XXI, le sigue sirviendo a diversas ciencias para explicar tal o cual cosa que quieran ellos referirse y echar mano del Quijote para ejemplificar y dejar así como que mucho más claro, ¿verdad? Entonces eso a mí se me hace súper valioso porque, bueno, también otro acercamiento del Quijote, por ejemplo, otras aproximaciones para los que a lo mejor no les gusta leerlo nada más a través del texto escrito, lo pueden leer a través del texto gráfico, todas las ilustraciones, todas las láminas, todas las pinturas, acuarelas y etcétera, dibujos que se han hecho precisamente grabados, etcétera, de las diversas aventuras de Don Quijote de la Mancha. Bueno, pues ahí está, ahí no nada más, por ejemplo, los artistas gráficos no nada más tienen el que esa referencia de la obra de Don Quijote, sino echaron mano de ella para explicar sus diversos estilos, las diversas épocas, lo que predominaba en esa época y de qué manera lo veía cada uno de los artistas de todo el mundo, porque pues los pintores, escultores, etcétera, de todo el mundo han hecho obras acerca de Don Quijote y de sus aventuras, ¿no? Entonces, yo le veo, sí, algunas opiniones a lo mejor de otras ciencias descabelladas, pero me gusta que sigan retomando la figura de Don Quijote para que explicar los problemas
que ellos se traen, Sí. sí, y que les quede claro, ¿no? Que es una cosa u otra. Sí. Ya Yo lo habían quisiera, comentado. Sí, Octavio, dime. yo quisiera hacer una precisión y dar entrada a al inicio del Quijote. Y esa Ah, precisión va de acuerdo al inicio. Esta frase la han citado todo mundo. Todo mundo habla del Quijote y de la Biblia y somos muy pocos los que lo hemos leído. ok. Pero bueno, quisiera que les quede el recuerdo de en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lance en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón la más de las noches, duelos y quebrantos los sábados. Pero esto importa poco, pues este hidalgo, que los ratos que estaba ocioso, que eran más del año, le daba a leer libros de caballería. En su inicio quiero denotar dos cosas. ¿Por qué los sábados comía duelos y quebrantos? Porque le daban chorizo con frijoles. Ah, Entonces, si él era justo, no podía comer carne de puerco. Pero él no dice aquí eso. Él Ajá. dice duelos y quebrantos. Por eso sabemos poco de la vida de Cervantes. Ojalá pudiéramos conocer más. Hay muchos estudios, pero bueno, no es como en la actualidad que sabemos muy bien qué religión tenía, si fue o no bautizado o fue o no converso. Y el que está loco no es el Quijote, es Alonso Quijano. El Quijote está cuerdísimo. Las frases que hay a lo largo de todas las dos partes, ya lo encontré, 52 capítulos en la primera y 64 en la segunda, son frases contundentes. O sea, los que ven la locura o hacen la locura somos nosotros. El Quijote está perfectamente en su papel. Cuando le dice al dueño de la venta que lo arme caballero, Ajá. él está investido, él veló sus armas, él toda la noche se la pasó. Quien se vuelve partícipe de eso es el ventanero que lo arma, caballero. Ajá. Quien se vuelve partícipe de su locura son los duques que gastan su dinero en el castillo y le montan toda una escenografía. Quien se vuelve partícipe de su locura es Dorotea, que se disfraza de la princesa Micomicona. Es el bachiller Sazón Carrasco, que ese personaje merece un libro aparte, ¿eh? Que Sí. se disfraza del caballero de los espejos para luchar. O sea, entonces, ¿quién es el loco? Pues Don Sí. Sí. Quijote está muy claro en su papel. Hay una frase que dice, nunca tan mal servido fue Don Quijote cuando vino a la venta y él las está viendo bellas, es un piropo, son los otros, los borrachos, los que las ven feas, ¿sí? Sí. Dulcinea no aparece en ninguna de estas partes, ¿eh? O sea, se le nombra, pero Dulcinea nunca va a aparecer en los dos tomos. Entonces, Sí. quienes dicen, no, es que no, él los manda con Dulcinea, manda a Sancho Panza a buscarla, pero no aparece nunca Dulcinea del Toboso. Hay que separar aquí una parte que yo le agradezco a la comedia musical El Hombre de la Mancha, porque bueno, nos muestra la figura del Quijote, pero no es el Quijote. Así como José el Soñador no es la Biblia, el Hombre de la Mancha nos da vistos, pero no es el Quijote. Ajá. Eh, nunca aparece, aunque Sofía Loren perfectamente podría ser doña Dulcinea del Toboso, pues no lo es. Y sí hay que entender que Don Quijote está muy en su papel. Quienes lo Sí. vemos como loco y lo entendemos como tal, somos nosotros. Y ya daba un ejemplo bellísimo, Yola, con el personaje de Víctor Trujillo, pero el mundo de la fe, el mundo de la realidad, lo tiene el Quijote. Quien no lo tenemos somos nosotros. Antaño, como Ogaño. Ahorita, ¿cómo es posible que un influencer tenga 2 millones de visitas en un día porque se puso a hacer un bailecito y la serie de Cosmos de Carl Chagall la hayan discontinuado porque no tuvo para quien la vea? Audiencia, sí. Exacto, ¿no? Sí. A ver, Sí, y Yolita, que... no, No, perdón, bueno, dime, Magda, dime. no, decía que precisamente hablando de esto, de lo que mencionaba
mencionaba Octavio de que el Quijote está muy en su papel de el personaje cuerdo, el personaje sensato, el que da cátedra de todo, De justicia. de todas sus ideas tan bien cimentadas, tan claras y tan precisas, que sus amigos que lo andan, con los cuales se va encontrando o que lo andan siguiendo, tratándolo de regresar a su casa, como son el cura, el barbero, el bachiller Sansón Carrasco, y otros personajes en su momento en cada una de las aventuras. Ellos son los que se ven inmersos, Así es. tanto tratan de regresarlo supuestamente, entre comillas, a la realidad, de volver a su casa, de seguir llevando la vida monótona que llevaba, etcétera, etcétera, que más bien ellos son los que adoptan esa ficción, esas fantasías de volverse que el Sansón Carrasco, que el Caballero de los Espejos, que el Caballero de la Blanca Luna, que el barbero, creo que es el cura, el barbero, no recuerdo, el que del Verde Gabán, Ajá, el el cura. caballero del Verde Gabán, que Ajá. también trata de regresarlo a su casa. Todos ellos son los que se vuelven, más bien los que se envuelven en la locura de disfrazarse y tomar un determinado personaje para hacer que supuestamente el Quijote se vuelva cuerdo, pero pues todo lo que él hace, pues siempre es en pro de enarbolar tanto las virtudes del ser humano como los valores que tan deteriorados en esa y en otras épocas, ¿no? Así. Sí, te quería preguntar, Yola, sobre el lenguaje que se utiliza en la obra. Es muy accesible, ¿no? Porque es un lenguaje digamos, de la época, un lenguaje que todos entendían, supongo, ¿no? Sí, mira, salvo algunas palabras que son arcaísmos ya, pero en realidad se entiende perfectamente. Son pocas las palabras que nosotros, ya tenemos que decir qué será esto, pero están tan bien usadas que puedes El contexto. inferir lo que significa. Lo que yo quisiera comentar, primero a decirle a Octavio para despertar su envidia, que tengo 2 libros sobre la cocina del Quijote. Ah, vaya. Y ahí nos dice lo que se comía según la obra, y los Ok. y quebrantos y todo lo demás. Uno de ellos, incluso lo tengo prestado ahorita porque un chef amigo me lo pidió para ver si podía hacer algún quijotesco. Bueno, otra cosa que quiero comentar es la que aprovecha Cervantes su inicio de la obra para hacer un juicio de los libros de caballería que en aquel entonces estaban de moda y que eran lo máximo. A la hora que el ama y la sobrina de don Alonso dicen, estos libros son los culpables de que este señor haya perdido el juicio, vamos a quemarlos. Ay, sí. Ahí queman con más ganas unos según el criterio de Cervantes. Sí. Y ahí hace un juicio de los que valen la pena y de los que él consideraba que no valía mucho la pena, ¿verdad? Pues eso también es muy valioso porque si uno se pone a ver, vamos a leer el Amadís de Gaula, vamos a ver, de todos los que se nombran ahí, pues
también es una guía de lectura de aquella época, Claro. con la opinión de Cervantes en un momento dado, porque les da crán o los salva de la hoguera. Parece ser que tuvo por ahí alguna diferencia, no sé si fue con Lope de Vega, con Quevedo, con quién, Con todos. porque incluso yo leí por ahí que se llevaba bien con alguno de ellos y a raíz del Quijote así como que el otro, no sé, como que le dejó de hablar o no sé. ¿Con cuál de los dos fue Con Lope de Vega. con Lope de Vega Con fue Lope de Vega había mucha enemistad e incluso muchos de los estudiosos del Quijote y de la vida de Cervantes indican que fue ahora sí que el intelectual de que el Quijote de Avellaneda saliera y Ajá. escrito incluso no se sabe bien a bien por quién, pero el intelectual fue a indicios de Lope de Vega, porque quería de alguna manera aplastar la fama que ya había logrado Cervantes con su primera parte de Don Quijote y quería que la segunda parte que fue publicada como El Quijote de Avellaneda, pues terminada por sepultarlo, perdón, pero bueno, ya lo dijo Yolita, ¿verdad? Eso animó a Cervantes a que se apurara y pudiera sacar adelante su segunda parte y bueno, pues eso no le gustó, pero para nada a Lope de Vega y siempre ha sido muy comentada esa rivalidad que había entre ambos. Y nada más sumando a lo que dijo Yola acerca del lenguaje, por ejemplo, en el lenguaje de Sancho Panza, pues tenemos infinidad de dichos muy populares, ¿no? La filosofía, ahora sí que tipo de los refranes, la filosofía popular, eh, que esos refranes, claro, ya adaptados, perdón, a cada época, pues siguen siendo los mismos, ¿verdad? Los mismos refranes tan sabios y tan atinadamente dichos en su momento por boca de Sancho Panza. Pero, por ejemplo, también algo valiosísimo del lenguaje en el Quijote es cuando, por ejemplo, a Sancho Panza los duques le arman todo el teatrito para nombrarlo finalmente lo que él ansiaba durante toda la obra, ser gobernador de la ínsula Barataria, que Sancho, cuando ya funge como gobernador, entra ya en servicios, Ajá. todos se quedan asombrados de que dicen, bueno, este escudero que lo consideraban el más tonto de todos, que le seguía la corriente a su amo, disque loco, etcétera, y que era pues poco menos que analfabeta, se asombran demasiado cómo es que Sancho Panza como gobernador casi lo consideran otro rey Salomón, porque es muy virtuoso, con un tino que tomaba las decisiones, las correctas, las más atinadas, justas, y todo ello fue que cuando los duques le dicen que le van a dar la ínsula para que la gobierne, pues Don Quijote le da una cátedra de cómo debe de gobernar esa ínsula. Y entonces, pues él lo único que hace es actuar siguiendo los consejos de su amo
y pues le va súper, ¿verdad? Hasta dice el mayordomo ese de los duques, que era el que echaba a andar todas las burlas y las farsas que le hacían tanto a Don Quijote, pero más a Sancho ahora cuando lo nombran gobernador de la ínsula, dice que a veces salen más burlados los burladores que el mismo que va a ser burlado, ¿no? Porque se considera que hizo un muy buen, en los poquitos días, creo 7 días que duró su gobierno en la ínsula, hizo un muy buen trabajo que le tuvieron que armar otro teatrito para poderlo sacar, ¿no? De gobernador, más bien para que él se decidiera a regresarse con su amo y no seguirle jugando ahí a querer ser gobernador, ¿no? Pero entonces todo eso, de alguna manera, son los otros personajes que quieren burlarse tanto del Quijote como de Sancho, los que finalmente resultan burlados, ¿no? Porque ellos se ven envueltos en esas locuras que supuestamente son del Quijote y de Sancho y terminan ellos siendo los que están locos, ¿no? Por disfrazarse o encantarse de determinados personajes. Ajá. Octavio, ¿qué querías comentar? De hecho, el capítulo de Sancho Panza gobierna ínsula, hablando del arte que proquea el Quijote, o sea, el Quijote es fuente para otros artistas. Edgar Vivar, el señor Barriga, compañero mío en las obras de teatro del Tenorio, monta en la Casa del Lago Sancho Panza gobierna ínsula, que es toda una cátedra del buen teatro que se puede ver. O sea, el Quijote le da una serie de consejos que hay que leerlos. Cualquier gobernante debe leer los consejos que Don Quijote le da a Sancho, ¿verdad? Son una gala. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje. Es el primer consejo que le da. Ya con eso, o sea, sé humilde, no busques más. De los 3, 4 juicios que le ponen, que él los resuelve de manera pragmática. Llega una mujer arrastrando a un pobre hombre todo golpeado, porque este hombre la intentó violar. Y le dice Sancho, entrégale todo tu dinero. Señor, pero entrégale todo tu dinero. Y el pobre hombre todo golpeado, todo ensangrentado, le entrega el dinero a esta mujer. Le dice, ahora vete. Se va la mujer y Sancho le dice al hombre, ve y quítale el dinero. ¿Cómo, señor? Ve y quítaselo. Pues ahí va que el hombre se lo quiere quitar. Regresan a la media hora, el hombre mucho más golpeado y la mujer con el dinero. Y le dice Sancho, ¿qué pasó? Este hombre, aparte de quererme violar, ahora me quiere robar el dinero. ¿Y te lo robó? No, regrésaselo. Así como defendiste tu honra, así como defendiste este dinero, hubieses defendido tu honra, no hubiera pasado nada. Es uno de los 4 juicios que le ponen ahí, el del sastre y todo. Y yo pude participar con Edgar Vivar en Sancho Panza gobierna ínsula en la Casa del Lago, extraída del Quijote. Y como diría Yolite, y atrás de mis espaldas, Picasso no sería Picasso sin este Quijote. Es una obra universal. Ahorita me atreví a mostrar que lo debe tener Yolita. Mi Quijote está ilustrado por Gustavo Doré. Gustavo Doré, el Quijote y la Biblia. Y son auténticas obras de arte cada uno de los cuadros. Entonces, el Quijote en sus locuras o en su caballería o en su andar ha creado más obras de arte que cualquier otra obra. Hay ballet, hay sinfonías, hay estudios de psicología, hay pinturas, hay teatro, hay novelas. Borges escribe Pierre Menard, autor del Quijote, para ver cómo se hubiera podido reproducir el Quijote. Y ya no te digo la cantidad de escritores que aluden a algún personaje o alguna parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Oye, y un comentario. Sí, Yolita. Que decía Magda de que ya no sabían cómo hacerle para que Sancho dejara la ínsula porque estaba resultando muy buen gobernador. Fue por medio del hambre. Así es, no le dieron de comer. No le daban de comer porque todo era perjudicial para su salud.
Y entonces él dijo, reino que no te da de comer, Sí, no vale la pena. Así claro. es. Y se fue mejor a seguir comiendo al mundo. Pues sí, Sí. Y abraza a su burrito y le dice que no hay mejor amigo que su burro. Así Se es. queda abrazándolo. ¿Sí? Es la última escena de Sancho Panza Gobierna Insu. Así es. Yolita, para ti, ¿qué pasaje te- es, no sé si tu preferido o el que tú dices, no, este es un pasaje así que de verdad ilustra algo muy importante o muy entretenido? ¿Qué sería así, digo, qué parte del Quijote Muchas. resaltarías? Mira, está difícil porque son muchos, 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 muchos. Ujú. ¿Alguno que te acuerdes? Pero uno que yo leía mucho con mis alumnos cuando teníamos que ver lo del Quijote, porque sabía yo que les iba a gustar, Ajá. es cuando Don Quijote manda a Sancho con Ah, un recado una carta, ¿no? Ujú. para Dulcinea del Una Toboso carta, y le da las señas y Sancho pues ya sabe de quién se trata, claro. de Aldonza Lorenzo, la campesina vecina de ambos. Ujú. Y entonces va y dice que le entrega la carta y cuando regresa, cuando Don Quijote le dice, ¿cómo encontraste a Dulcinea? De seguro cuando te acercaste, te llegó un olor a flores, a jazmín. Y le dijo, no, 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 como que olía mal porque estaba muy sudada y como estaba allí entre los puercos, pues estaba muy, muy maloliente. ¿Y qué es lo que ella estaba haciendo? Estaba contando perlas, estaba ensartándolas para hacerse un adorno. No, no, estaba dándole de comer a los cerdos y estaba, Ajá. o sea, con eso mis alumnos se fascinaban. Y bueno, te digo, a lo mejor no es una de las partes cruciales y muy importantes, pero es una parte simpática que de seguro los psiquiatras decían, ya ven, lo que yo, lo que yo decía, que este señor está totalmente loco. Ajá. Sí, dentro de la simbología que se encuentra en estos personajes, y bueno, el Quijote siempre lo tenemos como la referencia de la persona que se lanza al mundo a defender sus creencias, ¿no? A luchar Por sus contra la ideales. injusticia y todo eso. ¿Alguna otra, algún otro símbolo, por ejemplo, Sancho Panza o alguno Hay de una, los... Ajá, dime. van a comer con unos cabreros, les comparten la comida a Don Quijote parado y Sancho pues esperando a que acabe de comer su señor. Y pues Don Quijote en su benevolencia le accede a dar de comer a Sancho, obviamente eran frijoles, no recuerdo ahorita el nombre que le pone el Quijote, y comparten el alimento, se van los cabreros y ellos se quedan en el bosque. Obviamente los mexicanos sabemos que los frijoles tienen cierto efecto en el estómago. Pues ya durmiendo, Sancho suelta algunas flatulencias y Don Quijote lo despierta. Le dice, ¿qué pasa, mi señor? Dice, huele Sancho y no a ámbar, Así es. entre muchas otras, ¿no? Hay otra también que van, los van persiguiendo y como ve Don Quijote que su flaco Rocino corre, lo carga sobre sus hombros, carga a Rocinante y se va corriendo con él. Obviamente Sancho, el burro, Rocinante y Don Quijote pues caen porque Sancho Panza buscando manzanas azota un nido de avispas. Ah, caray. Entonces, al perseguirlo, Don Quijote carga a Rocinante. Entonces, mucha gente me ha dicho que si el Quijote ha sido llevado al cine 20,000 veces,
pero ninguna película recobra la esencia. Hay que leerlo, hay que disfrutarlo, hay que gozarlo. Carlos Fuentes cada Semana Santa lo volví a leer y decía que era una delicia. Y yo nunca me he atrevido a tal, lo leo mucho en partes, pero nunca totalmente nuevamente. Sí. A mí me gustan mucho todas esas aventuras donde siempre Don Quijote hace una exaltación del amor que tiene por Dulcinea y a cual más le pide que le va a hacer, le va, por ejemplo, a rescatar la honra o lo va a salvar de que lo lleven prisionero o de cualquier cosa lo va a salvar o se va a enfrentar en duelo con algún caballero, con algún ejército de gigantes o con lo que sea, pero la única condición que pone siempre es que vayan y digan a su amada Dulcinea del Toboso el profundo y gran amor que le tiene y que por ella anda por el mundo salvando honras y haciendo justicia y en fin. El pasaje, ese episodio en donde de esta mujer Marcela y La enamorada. de Marcela y ¿cómo se llama el otro? ¿Qué? Marcela y Gibran. Ay, es que son Son tantos. miles de personas. A ver, ubícalo, a ver si tú lo ubicas La o yo lo pastora, ubico. ¿Mandé? los Pastora pastores. Marcela, sí, que según por su enorme belleza, aunque dice Don Quijote que sí es muy bella, pero nunca se le va a comparar con la belleza de su Dulcinea del Toboso. La exaltación que hace del amor de que si Marcela no siente amor y no se quiere casar con el señor que a ver si ahorita encuentra y me apoya alguna de ustedes, cuál es el nombre de este otro personaje, de que dice que el amor en ninguna mujer, sea cual fuere su condición, debe ser forzado. Que si ella, ¿sí? Que si ella siente el mismo amor por la persona que que le está brindando su amor, pues adelante, pero que se le quiera imponer, pues definitivamente está en contra de eso. Y también me gusta mucho ese pasaje donde se presenta ante él el caballero del verde gabán, que es don Diego de Miranda, y dice este Diego de Miranda, que se presenta como el caballero del verde gabán, que Don Quijote le parecía un cuerdo loco y un loco tirándole a cuerdo, porque lo que Don Quijote hablaba era sensato, elegante y bien dicho, pero lo que hacía era disparatado, temerario y tonto. Entonces, el que ese personaje del verde gabán está indicándonos lo que desde el principio ya tanto Octavio como Yola y una servidora habíamos indicado, de que no es precisamente él el que hace las locuras, sino son los personajes con los que se encuentra los que lo llevan a que con tal de que se impusiera la libertad del hombre, de que se impusiera el que fuera respetado
su manera de pensar, su manera de ser, su manera de sentir, que no se le coartara en todos esos valores que él quería eh, enaltecer. Bueno, pues que esos personajes hacen que Don Quijote se vea más cuerdo de lo que realmente pues era, ¿no? Y sobresalga de todos los demás personajes que sí son los que hacen a veces locuras y tonterías. Sí. Es Además, Crisóstomo, Ah, Sí. Crisóstomo, Crisóstomo. ¿verdad? Ah, ok. Eso te iba a decir. Crisóstomo que quiere a fuerzas que lo ame la pastora Marcela, pero él le dice, Así no, es. nunca se Además, debe de ocultar a una mujer. Marcela está considerada como la primer mujer feminista que aparece. bueno, Ujú. sería Cervantes el primer feminista, ¿no? En todo Así caso, es. Ajá. ¿sí? Sí, pero Y- ella cuando defiende claro, el que por prefiere qué, suicidarse. así es, así es, Prefiero suicidarme a casarme con alguien que no amo. así Claro. es. Ajá. ¿Sí? Y ahí Cervantes le da jaque mate a la novela pastoril, que es la novela de los pastores, es muy de boga también en esa época. Por eso Ujú. decimos que el Quijote es una novela de novelas. O sea, Ajá. él es tal su grandeza que en los últimos capítulos se encuentra con el Quijote y Sancho de Avellaneda. Sí, O sea, sí. una Des- transliteración. hasta se Estamos desvía, ¿no? Se desvía hablando del viaje en lugar de ir hacia Zaragoza, como quería ir porque hacían una festividad, ajá, se desvía para Barcelona con tal de no encontrarse con el farsante de la Avellaneda que había ya publicado su segunda parte del el Quijote. Quijote. ¿Sí? Por Ah, desgracia, en esa desviación va a encontrarse con el Caballero de los Espejos, a ay, quien sí, lo vence, y Don sí, Quijote se va a la playa de Barcino a llorar su su derrota. derrota. Y Así ese es. momento a mí nunca he leído el último capítulo. He leído el Quijote como 5 veces, pero nunca el último capítulo. Las malas lenguas dicen que muere el Quijote. Yo creo en Don Felipe que dice, por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don De Don Quijote. Quijote pasar. Así El es. Quijote sigue vivo y ahí está Serrat, y ahí está León Felipe, y está la generación del 27. Todos, Don todos. Quijote no muere. Para mí no sé qué pasará en el último capítulo, pero sí el confrontamiento con el Caballero de los Espejos, y permítanme citar El Hombre de la Mancha, está muy bien llevada esa escena en El Hombre de la Mancha, cuando lo único que hace es verlo reflejado en los espejos, que es una técnica también de la psicología para que se reconozca un personaje que tiene bipolaridad y todos estos trastornos, lo pones frente a un espejo y tiene que verse él como es, ¿no? Es lo que Ujú. hace ya 500 años el psicólogo Miguel de Cervantes Saavedra. Sí. Así es. ¿De dónde salió esta expresión del caballero de la triste figura? Sancho Panza. Sancho Panza se le queda viendo a su amo a contraluz, y Don Quijote acababa de enfrentarse a unos leones, cosa curiosa. Ajá. Se mete a la jaula de los leones y los leones no lo atacan. ¿Por qué? No lo sabemos. Entonces, Don Quijote se autonombra ahora el caballero de los leones. Ah, Entonces, ok. cuando baja de los leones y al atardecer dice, ahora seré el caballero de los leones, Sancho Panza se le queda viendo, le dice, no, mi Dice, no, señor, tú eres el caballero de la triste la figura. triste figura. O sea, ahí está todo. O sea, no hay que buscar en otro lado. El Quijote lo tiene todo en sí mismo. Y a la edad de nosotros es muy recomendable esta lectura o releerlo nuevamente. Gracias Claro. por la oportunidad, porque me hiciste sacar algunas de mis 10 ediciones que tengo, y ya las tenía para las citas, y ahorita no sé qué hice y perdí todas las citas, pero bueno, la plática ha sido muy sabrosa. Sí, a lo largo del video, a la hora de hacer la edición, pues el material que me hicieron favor de enviarme lo voy a ir presentando, que tanto Magda como Yola y Octavio me mandaron fotografías de
algunos son parte de colecciones y otras Así son ilustraciones de libros. Y muy interesantes. Me gustó mucho, Yola, el servicio esto de la cama, ¿no? La funda A de mi, las almohadas y a mi sobrecama. la sobrecama, está muy bonita Ah, pues sí, imagínate. Y no te mandé uno porque se me hacía muy escatológico, que también en el baño En tengo, el baño. ¿verdad, Magda? ¿Verdad, Sí, Magda? en el baño. En Está el todo baño decorado de Don tengo el Quijote, tapete Sancho Panza. y con los molinos y todo lo demás. Pero Ajá. dije, Sí, no, no, esto ya es escatológico. también Magda, de lo que me mandaste, hay unas figuritas que están sobre una carpeta bordada, una carpeta blanca. Se ve un Ajá, molino, ¿no? Y creo que los ajá, personajes, Rocinante, ¿de qué Don material es Quijote es con su metálico, lanza. es metálico, Sí, pero, es metálico, ese lo traje de Toledo. muy bien. Sí, Sí, muy bien pues, hecho porque es miniatura. Bueno, yo como mi departamento no es nada espacioso, yo no tengo así como que grandes figuras del Quijote. Muchas cosas que tengo del Quijote son miniaturas. Entonces, mi Quijote más grande, ahí se los muestro, ahí está muy bien. a la puerta, es mi Sí, Quijote más grande, pero de ahí en fuera tengo muchas cosas pequeñitas referentes al Quijote y entonces esas figuritas son muy pequeñas, pero muy bien detalladas, muy bien hechas. Sí, sí, y aquí con Octavio, pues estamos viendo ahí la obra el era. dibujo de Picasso en un atardecer o algo así, ¿no? Así hay una canción bellísima de Joan Manuel Serrat que precisamente habla de esto, de en la playa de Barcino frente al mar, que es donde se ve por primera vez la triste figura del Quijote, ya Ujú. regresar a lo que mm, llamamos este mundo real, ¿no? Entonces, te la voy a mostrar en doré, a ver si se alcanza a percibir. Ajá. Ok. Sí, sí, sí. Ahí está la triste Sí, se figura alcanza a ver muy bien, gracias, en la sí. playa de Barcino frente al mar. Creo que siguen dos capítulos más y ya el Quijote llega al fin de las páginas. Sí, pues muy, pues es inmenso el- la cantidad de cosas que uno puede encontrar en esta lectura del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Así es. Y Así es. y pues bueno, si quieren agregar alguna cosa ya por último, ya nos pasamos un buen rato platicando y creo que es algo tan entretenido, tan ameno y tan interesante que pues se va como agua el tiempo, ¿no? No sé con qué cerrarían esta charla que tuvimos el día de hoy. Yo cierro, Don Quijote hace tres salidas. La primera la hace solo, libera por allí a un jovencito que cada día le desapareció una borrega, lo tiene atado el hombre y le da una golpiza tremenda. Y él, el Quijote, lo libera y se va a su hacienda, el Quijote. Obviamente, el señor, ya que se fue Don Quijote, pues le pone otra vez otra golpiza al chamaco y le dice: a ver, ¿dónde está tu Quijote? O sea, los actos del Quijote son buenos. Lo que sucede después ya no está en sus manos. Pero la Claro. anécdota va a que regresa solo y en la segunda parte es el personaje más inteligente del mundo, porque se lleva al Sancho en sus viajes. Entonces jamás va a dudar de la fidelidad de su mujer, porque Don Quijote se lleva a Sancho con él. Ay, Octavio. Muy bien. Yolita, ¿algo con lo que Pues quieras? Magda, sí, dime. yo concluiría con unos episodios que a mí me encantan porque es ahí donde veo realmente los ideales por los que luchaba el Quijote. Y son la serie de aventuras que en distintos momentos tiene con uno de los galeotes que es Ginés de Así que libera, Pasamontes, ajá, que libera. en donde libera a los galeotes
él diciendo que nunca va a aceptar que la libertad del hombre sea coartada, aunque cada uno de ellos sí le hayan contado la fechoría que cometieron, el por qué los llevan prisioneros a las galeras. A pesar de que Don Quijote se da cuenta después de haberlos liberado, y sobre todo ese Ginés de Pasamonte que es un mala cabeza, porque siempre anda haciendo de las suyas, a pesar de eso, Don Quijote sigue en su afán de enaltecer precisamente todos esos valores por los que él luchaba, por la libertad, por el amor, por la lealtad, por el respeto entre los seres humanos para que hubiera una mejor convivencia. Entonces, en cada uno de esos pasajes yo veo precisamente el que él, su ánimo a veces decae, sobre todo cuando hace esos casi soliloquios de su amor por Dulcinea o su tristeza porque ve que pues es una mala cabeza el Ginés de Pasamonte y sigue haciendo de las suyas, pero eso no decae, eso no es motivo para que él no siga luchando porque esos ideales se lleven a cabo. Eso es con lo que yo quisiera cerrar. Gracias, amiguita. Yola, Pues ¿con qué mira, concluyes? yo concluiría que no hay que dejar de ser Quijotes en nuestra vida, porque siempre uno se mete en esas aventuras quijotescas, que a veces ya sabe cuál es el final, que va a salir uno con la triste figura o terminar en el suelo como Don Quijote enfrente de los molinos, ¿verdad? Sí. Es una de las escenas que toda la gente identifica, pero yo creo que sí hay que seguir luchando cuando uno en su locura o siendo cuerdo piensa que debe de ser. Yo creo que tiene uno que luchar hasta dejar allí la vida. De allí que afortunadamente todavía en esta época hay personas que le podemos decir quijotescas. Sí. Aunque no les vaya muy bien al final, pero total, lo que importa es lo interno, cómo se sienta uno. Claro. Y creo que don Miguel de Cervantes pensaba en eso antes de poner la primera letra de su magna obra, de que siempre tiene que haber alguien que diga las verdades y que luche por lo que debe de luchar según sus convicciones. Así es. Pues muchas gracias a los tres, les agradezco su tiempo porque yo sé que andan ocupados en otras cosas, pero qué bueno que qué bueno que tuvimos la oportunidad porque siempre es interesante hablar con quienes saben y saben bastante de este tema y ojalá que quienes nos hagan favor de ver, de escuchar todo esto, les nazca la curiosidad, ¿no? De si nunca han leído El Quijote y si ya lo leyeron, pues que lo relean, ¿no? Para que la inteligencia y la brillantez del personaje y todo lo que tiene que ver con él, pues ilumine un poquito este mundo que está muy cacheteado y que hay mucha basura en los medios, ¿no? Así que pues ojalá que sirva de algo y pues una vez más gracias y por aquí nos estamos viendo en en otro numerito. Salud. Salud. Acá cada quien con lo que tenga. Salud. Cada quien con lo que tenga. ¿Ya se echaron su tamal? Aunque sea duelos y quebrantos. ¿Verdad?
Sale, vale. Abrazos, Bueno, besos. Ay, Que estén muy gracias bien, a muchas todos por gracias. esta oportunidad. Gracias, Yolita, y gracias, Tavo. Nos vemos, Gracias a chicos. todos. Pórtense bien. Bonita noche, bye. Hasta Estén bien, luego. nos vemos luego. Bye. Bye. Bye, bye. Bye.